muchas gracias por estar acá, a los trabajadores del Sindicato de Gas, a las autoridades de industria, de la Dirección de Industria y de Energía, Industria y Minería, perdón, y a los representantes parlamentarios, diputados, senadores, así que les agradecemos a todos que estén hoy. La intención es, bueno, conversar un poco, ahí lo poníamos por aquí, en una nueva gestión de lo que tiene que ver con Montevideo Gas. Para nosotros venimos hace bastante haciendo planteos y propuestas, y justamente en el día de hoy la intención es, como hace un año atrás, cuando hablábamos de lo que tenía que ver con el marco regulatorio y con la regasificadora, seguir proponiendo y seguir trabajando en ese camino que para nosotros es tan importante, que tiene que ver no solamente con el desarrollo de nuestro país sustentable económicamente desde la industria, sino también en la diversificación de la matriz energética. Así que bueno, agradecer también que contamos hoy con la ministra, muchas gracias, con la ingeniera Lizarraga, gerente general de Gas Sayago, con el diputado Luis Puig, representante de la Comisión de Legislación del Trabajo, y con el compañero Alejandro Acosta. Y lo que vamos a hacer es más o menos 20 minutos, cada uno de nuestros compañeros va a hacer la exposición, y después, bueno, abrir un poco el debate, preguntas, conversar un poco, y por último compartir en el hall de forma más amena, por ahí charlar y compartir y seguir reflexionando juntos. Le vamos a dar el comienzo, entonces les agradecemos que estén con nosotros, y el comienzo a Alejandro a hacer nuestra exposición. Hola. Buen día. Nosotros, un poco repitiendo lo que decía Paola, le damos las bienvenidas a todos, a los compañeros que están presentes también del Secretariado del PCNT, de la Federación ANCAP. La intención que tienen los trabajadores del gas es poder intercambiar de forma pública algunas ideas que hemos ido elaborando en función de la preocupación que tenemos de una situación que ya hace bastante tiempo venimos denunciando y venimos intentando cambiar. A partir de eso es que nos parecía que si hablábamos de la gestión de Montevideo Gas, de la distribuidora de gas natural de Montevideo y de su situación, por supuesto que no podía estar despegado de la situación general de la matriz energética, y evidentemente apostamos fuertemente, ya lo hemos dicho en varias oportunidades, creemos que somos de alguna manera copartícipes de la idea de instalar una regasificadora en Uruguay. Nosotros allá en el año 2006 comenzamos a hacer el planteo, en concreto en una actividad que había una especie de desayuno de ADM, donde en ese momento el actual intendente era el ministro de Industria, y los trabajadores del gas junto con Federación ANCAP y UTE planteamos la posibilidad de poder instalar una regasificadora como forma de tener una alternativa que permitiera romper con la dependencia absoluta de Argentina, tanto en volúmenes de gas como en precios. Por supuesto, nosotros en ese momento, hoy y demás, entendemos que ese gas debe estar abocado al desarrollo de la industria nacional, a expandir el uso del gas por cañería a todos los barrios de Montevideo, porque consideramos que es un energético sumamente eficiente y que debería estar al alcance de toda la población, y a la vez el desarrollo genuino de puestos de trabajo, directos e indirectos. Alguna idea que en algún momento se manejó tenía que ver incluso con, favorecer el desarrollo de industrias que pudieran fabricar línea blanca de gasodomésticos, ¿no? Tanto cocinas como para agua caliente sanitaria. Hoy lamentablemente la mayoría, o la casi totalidad de los equipos en esta segunda vertiente son importados y demás. Creemos nosotros que la regasificadora vendría a dar un fuerte impulso a la economía del país, más allá de la distribuidora en concreto. Por lo tanto,
como hemos venido diciendo, para nosotros es un proyecto que necesariamente tiene que realizarse. Todos sabemos que ha tenido sus vaivenes, lamentablemente a veces por cuestiones ajenas quizás al propio Poder Ejecutivo, y en otros momentos también han surgido voces que han cuestionado o puesto en tela de juicio la viabilidad del proyecto. Entonces, ni que hablar que nosotros no estamos diciendo que con estas propuestas que vamos a realizar solucionamos el tema de fondo de la distribución de gas natural. En realidad nosotros estamos refiriéndonos a de qué manera podemos ayudar a que la distribuidora que Montevideo Gas pueda sobrevivir, porque realmente, más allá de que las autoridades de Petrobras han dicho en esta propia casa del Parlamento, en algunos casos han sostenido que nosotros faltábamos a la verdad, y en otros casos que en realidad Petrobras y la distribuidora tienen una situación que es diferente a la que plantea el sindicato, y que Petrobras está tratando de desarrollar el sector. Nosotros cada vez estamos más convencidos porque vemos la realidad de la gestión cotidiana de la empresa, que no es el escenario que vivimos día a día. Entonces, en esa perspectiva, nosotros hemos manifestado su oportunidad, tanto en las diferentes comisiones parlamentarias como en el Poder Ejecutivo y en algunas otras instancias. Entendemos que hay hoy las condiciones como para estar rescindiendo el contrato de concesión. ¿Planteado sobre qué base? Sobre la base de una deuda que tiene Petrobras con el Estado de más de $5 millones por un canon que no se ha pagado, y que no se ha pagado en su totalidad, de lo cual, según el contrato de concesión, establece claramente que es un motivo para la rescisión. Y también, para mencionar otro hecho grave y puntual, que ya también acá lo hemos planteado, incluso en esta misma sala, en el año 2014 hubo una situación puntual de una sobreodorización que evidenció escapes que no se estaban percibiendo por los usuarios, porque el nivel de olor que se le agrega al gas de odorizante no era suficiente, y eso llevó a que se violara claramente 2 artículos de ese contrato y del pliego de condiciones que tienen que ver con el tiempo de asistencia a las emergencias y con la respuesta para restituir el gas. Y eso está planteado allí. Ahora, nosotros también entendemos, tratábamos de transmitírselo en otras instancias al Poder Ejecutivo, capaz que, como nosotros, porque creemos nosotros que no seríamos honestos si dijéramos, bueno, ya no estamos planteando más eso o lo dejamos de lado, ¿no? Está bien, capaz que entendemos que en la circunstancia política, todos los problemas que ha habido con ANCAP o situaciones regionales que se están dando lamentablemente en Brasil y que entendemos que también afectan y condicionan algunas decisiones, pueden llevar a que esto que para nosotros, desde el punto de vista jurídico, sería una cuestión probadamente clara y que implicaría, o el Estado asume la distribución o se pone en práctica aquel acuerdo que había con ANCAP de comprar la mitad de las acciones, entendemos que quizás desde las autoridades pueda ser válido decir, bueno, no estoy en condiciones en esta coyuntura de proceder de esta manera porque dudo de los efectos que pueden tener. Y entonces es que nosotros decimos, y lo dijimos acá cuando nos invitó a la Comisión de Industria, y algún diputado nos preguntaba, bueno, pero ustedes están cambiando algo así como de caballo en la mitad del río, ¿no? Ahora ya no plantean mal lo otro. Y bueno, lo que pasa es que los trabajadores necesitamos primero que nada que la empresa sea viable. Segundo, apostamos fuertemente a lo que decíamos la regasificadora. Ahora, también sabemos que el proceso que se ha iniciado, que
más allá de lo que nosotros opinemos, es un proceso que parece claro públicamente y bien definido, y que va a tener sus tiempos, no posibilitaría que en el año que viene, por ejemplo, tuviéramos la regasificadora. Porque evidentemente se ha marcado un cronograma y entendemos que, bueno, está bien, ese cronograma está presente y quizás no haya condiciones materiales para tenerlo. Entonces, partiendo de la base que nosotros sí respaldamos claramente ese proyecto de regasificación, partiendo de la base que entendemos que esa es la solución real de fondo, nos preocupa qué pasa de acá al primer día que se esté regasificando. ¿Y por qué nos preocupa? Reiteramos, porque a veces capaz que uno se deriva un poco por la rama, entonces queremos ser lo más concretos posible y lo más concisos posible para favorecer el debate. Primero que nada, la empresa ha venido perdiendo usuarios. Desde el 2005 a la fecha ha perdido más de 5.000 usuarios. Nosotros mencionábamos en un informe que en el 2005 teníamos 45.537 y a marzo de 2016 40.296. Ahora, si esto fuera una cifra que pudiéramos manejar así alegremente y decir, bueno, eso es lo que pasó, no, es lo que está pasando. Desde enero a marzo de este año perdimos 394 usuarios. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de usuarios? Hablamos de medidores instalados. No entendemos otra forma de contabilizar lo que sucede en la empresa que hablar de medidores instalados. Por supuesto, una cosa que quizás habría que haber aclarado al inicio es que hoy estaba invitado el presidente de Petrobras Uruguay. Nosotros no queremos hacerle la guerra a nadie. El presidente nos manda una nota donde dice que no va a participar porque entiende que lo que dijo ya en otras oportunidades no va a decir nada nuevo y por lo tanto ya está. Hasta ayer de noche, cuando leíamos esa nota, la verdad que no entendemos, o no entendíamos, porque nos parece que cuestionar que los trabajadores nos preocupemos por esta situación e intentemos hacer algo al respecto para salvar a la empresa, creemos nosotros que es una mirada totalmente equivocada. Ahora, muchas de las cosas que nosotros nos vemos obligados a hacer era porque hasta el día de ayer no teníamos ni siquiera una fecha para reunirnos con el presidente de Petrobras Uruguay, después de durante un año le pedimos 3 veces podernos reunir. Al día de hoy, temprano en la mañana, la verdad llegó la respuesta a la última de esos pedidos diciendo que bueno, el 5 de mayo nos estaría recibiendo, lo cual nosotros saludamos porque entendemos que esto no se trata de no, perdón la expresión, darnos bola, como se dice en lenguaje vulgar. Entonces, la empresa contabiliza otras cosas, contabiliza lo que siempre decimos, ¿no? Si yo tengo un medidor de calefacción central en un edificio, tengo 20 apartamentos, tengo 20 usuarios. Claro, habría que ver cómo contabilizamos los usuarios, porque este año empezamos a contabilizar esos 20 usuarios esta semana, que empezaron los fríos intensos. El año pasado, ¿cuándo los contabilizamos? ¿En junio? Porque tuvimos un invierno bastante leve. Porque yo cuento que soy consumidor de gas cuando estoy consumiendo el gas. Entonces, es una cuenta que realmente no ayuda. Otra cosa es si hablamos de metros cúbicos vendidos. Ahora, nosotros pensamos que un servicio público, prestado por un privado, pero servicio público, lamentablemente prestado por un privado, una decisión que se tomó allá en el año 95, que el movimiento sindical rechazó porque era como un antecedente de lo que venía después de la oleada de intentos privatizadores, no tiene simplemente como objetivo que nosotros vendamos más metros cúbicos porque consigamos 2 o 3 industrias, sino que el servicio se expanda en todos los niveles, residencial, comercial. Ahora, ¿qué le significa a la empresa tener 5.000 usuarios menos en plata? Bueno, si tomamos la cifra de diciembre, no ya la de marzo que es menor, esos usuarios nosotros los distribuimos en el actual matriz de consumo, ¿no? Es decir, tenemos mucho más usuarios de un solo uso, o menos usuarios de 2 usos,
menos de 3 usos y demás. Le representa a cifras de 2015 155.807.350 pesos menos por año. ¿Por qué? Porque hay que tomar el cargo fijo y el consumo. Y para más de 26.000 usuarios de un solo uso, paga más de cargo fijo muchas veces que de consumo. Esto representa en dólares 5.193.578 dólares a valores de 2015. Es decir, porque a veces parece que la discusión es, no, si meto 3 industrias, tengo un montón de ingresos. Ahora, 5.000 usuarios menos representan 5 millones de dólares menos de ingresos para la empresa. Entonces, no estamos hablando de un tema de, bueno, me gustaría que el logo de la empresa sea verde y no azul. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de, venimos pronunciadamente perdiendo usuarios y esos medidores que tenemos de menos representan este dinero. Por otra parte, también nos preocupa, y eso tiene que ver con alguna posición que ha tenido Petrobras, la deuda que nosotros como empresa hay con el Estado por desde el año 2010 estar pagando el canon, no lo que arroja la adenda del 2002, que era una fórmula de cálculo que se estableció allí, y que Petrobras cuando vino la aceptó, porque cuando se hizo cargo del contrato de concesión se hizo cargo de todo. El problema que había con Argentina, porque a veces uno parece ser que los empresarios no tienen estrategias claras. Y eso es otra cosa que siempre nosotros, permítame, lo decimos porque pasó así y es parte de la realidad. Nosotros en el año 97 trajimos técnicos argentinos que eran jerarcas en su momento de gas del Estado, en ese momento en el 97 ya estaba privatizado, y dijeron acá en Uruguay en varias actividades: Argentina no tiene reservas suficientes, probadas o exploradas para ser exportador neto por mucho tiempo. No por lo que le vaya a pasar a Uruguay de gas, porque en realidad nosotros, como estábamos en el medio entre Argentina y el sur de Río Grande, pero incluso estuvimos reunidos con el compañero Gabriel Portillo, que participó ahí, con el entonces gobernador de Río Grande do Sul, y nos mostraba los planos de cómo era el proyecto de desarrollo gasífero en el sur de América. Y era el gasoducto, pasa por Montevideo y llega al sur de Brasil. Pero el otro gran cliente que tenía Argentina era Chile. Entonces decía, ese consumo, el de Chile y demás, no se va a poder sustentar. Bueno, al poco tiempo, Argentina pasó de ser exportador neto a importador neto. Hoy depende de quién hable, ¿no? El otro día hablamos con un técnico argentino, nos decía, bueno, en el pico máximo de demanda en invierno, Argentina debe andar por los 220 millones de metros cúbicos por día y está teniendo 120 millones entre gas boliviano, la producción propia. Otros manejan otras cifras, pero siempre es muchos millones de metros cúbicos de déficit. Y bueno, si en el año 97 nosotros teníamos a alguien que lo decía, y en ese momento nos acusaban de que queríamos ideológicamente hacerle la guerra al gas natural, y no estábamos modernos para adecuarnos a lo que se venía, bueno, hoy estamos pagando las consecuencias de esa decisión equivocada que llevó a que perdiéramos la planta de producción de gas manufacturado y por lo tanto nos quedamos sin otra alternativa. Entonces, la preocupación de los trabajadores por el desarrollo del sector no es de hace 2 días, se tiene de décadas. Por lo tanto, cuando decimos se le debe al Estado parte del canon, y esto es un incumplimiento grave del contrato de concesión, Petrobras dice, no, pero nosotros presentamos un escrito contraviniendo esto, lo dijo el Parlamento hace poco, y por lo tanto consideramos que no tenemos que pagarlo. Yo creo que si la población uruguaya presentara escritos a autoridades nacionales de diversos tipos diciendo yo no estoy de acuerdo con lo que pago de impuestos, quiero pagar la mitad, y mientras no se resuelva en no sé dónde, te voy a pagar la mitad. Yo creo que nadie estaría a salvo de pagar las multas y recargos o otras consecuencias. Ahora, entendemos que Petrobras está tratando de forzar una situación, por lo tanto, la idea nuestra, y eso intentábamos incluso en una instancia en el día de ayer, dejarlo meridianamente claro para que no nos confundamos y entendamos bien lo que proponemos los trabajadores. Por un lado, estamos diciendo, bueno,
parece ser que no hay condiciones como para aplicar situación jurídica plenamente. Petrobras parece ser que se va a quedar. Hasta hace poco, mismo Petrobras decía en el Parlamento, todavía siguen las negociaciones con el CAB, no sabemos qué va a pasar. Ahora no lo dice más, entonces parece que se va a quedar. Y bueno, nosotros tomamos esa realidad de hecho. Entonces, tomando esas dos variantes, lo que estamos planteando es, bueno, asumimos, Petrobras se va a quedar, la deuda está, puede ser que el Poder Ejecutivo, quizás para ayudar a la situación de la empresa y demás, no sabemos, pueda decir, bueno, de acá en adelante veremos qué pasa con esa deuda, nos adecuaremos, haremos, pero lo que no pagó, no pagó. No sabemos la forma jurídica, creemos que hay posibilidades, pero realmente no queremos meternos en decir esta es la forma jurídica concreta de utilizar ese monto. Pero si tomamos esos 5 millones de dólares y decimos, ¿cómo los podemos aplicar para ayudar, para que la empresa evite seguir perdiendo usuarios e incorpore nuevos usuarios? De cara a la regasificadora, para sobrevivir estos 2 o 3 años. Bueno, nosotros realmente creemos que hay posibilidad de tomar ese monto de dinero, que ya la deuda, que entre otras cosas excede la garantía, pero en realidad nosotros no estamos planteando que hay que cobrar la garantía acerca de todo, porque estamos haciendo una propuesta asumiendo que la situación actual continúa, que Petrobras sigue y demás, y preocupados porque en realidad seguir perdiendo usuarios nos pone en una situación cada vez más compleja. Por supuesto, si tenemos el condimento arriba, que la empresa como única salida nos propone rebajar nuestro salario por 3 años, entonces más que preocupados estamos. Entonces lo que nosotros planteamos en concreto es poder incorporar parte de ese monto que se debe. Porque claro, lo primero que surge es, bueno, ¿de dónde saco plata? Bueno, nosotros pensamos que hay que sacar plata de ese monto que se debe, que ya está debiendo. Que no hay opción jurídica de que Petrobras diga no te lo voy a pagar nunca porque yo lo reclamé en contra. De destinar aproximadamente unos 3 millones de dólares, de esos 5, a subvencionar el cargo fijo de unos 26.000 usuarios de un solo uso. Por esto que decíamos, esos usuarios de un solo uso significa que solo usan cocina, o sea, cocción, cocina, nafta, lo que sea. Muchas veces les significa más para su costo tarifario, lo que paga de cargo fijo que lo que paga de cargo variable, que son los metros cúbicos a consumir. Entonces, nosotros estamos diciendo, a esos 26.000 usuarios, si nosotros le subvencionamos la mitad del cargo fijo, que hoy está en 324 pesos, estaríamos dándole una señal. ¿Le va a solucionar la vida a 162 pesos? No, por supuesto, nadie le va a solucionar la vida. Pero es como una señal que le estamos diciendo al usuario: quédate, no te vayas, estamos haciendo algo para que te quedes. Porque entre otras cosas entendemos que acá hay 2 cosas, ¿no? La industria le importa el volumen, el precio podrá ajustarlo, pero el usuario residencial lo que más le importa es lo que está pagando. Y la verdad, si a esto se le suma que hay, la UCEA emitió un reglamento fijo de instalaciones, perdón, reglamento para instalaciones fijas de gases combustibles a natural, y no hay nada para la garrafa. Cualquier usuario que se enoja por lo que está pagando se pasa al gas de garrafa y se acabó, porque la misma empresa que le lleva el gas de GLP le adapta a la cocina. Entonces es muy fácil, no es que esté preso de esta situación. Por eso la mayor cantidad de pérdida de usuarios la tenemos acá concentrada, el usuario de un solo uso. Y además de esto, nosotros planteamos un plan, nos fijamos un objetivo de 2.000 usuarios más de 2 usos, que, para que se entienda bien, no necesariamente son 2.000 usuarios nuevos de 2 usos que se agreguen a los 40.000 y pico que hoy tenemos, sino que podrán ser nuevos o podrán ser usuarios de un uso que se pasen a los 2 usos. Tengo que ir terminando, me dice. Entonces, allí nosotros hemos presentado unos cálculos que estamos intentando ajustarlos en el detalle, pero la esencia es planteable.
utilizar 1.100.000 dólares de esos 2 y pico que nos quedaron luego de subvencionar la tarifa, si es que el cargo fijo, si es que se entiende que va por ahí, para poder incorporar, traer 2.000 gasodomésticos de agua caliente sanitaria. Esta cifra de $1.000.000 está planteado yendo a buscar un precio de, como cualquier hijo de vecino, a una casa que vende gasodomésticos, ¿no? Estamos pensando que si se importan 2.000 gasodomésticos se puede conseguir un precio mucho más barato. Porque, ¿qué pasa? La idea es que nosotros les facilitemos a estos usuarios tanto la instalación como el gasodoméstico. Entonces, decirle a estos nuevos usuarios, bueno, mirá, como quiero que seas usuario de gas, como en realidad sustituir la energía eléctrica es más eficiente y es sobre todo te puede repercutir en un ahorro, pero también te estoy ayudando trayéndote subvencionado este gasoil. Rápidamente, ustedes, esto estaba presentado en un documento que hemos intentado distribuir a los trabajadores, ya les hemos difundido en la página web y demás. Habría otras medidas complementarias, porque estas son las dos grandes cosas, ¿no? Para el tema de importar los gasodomésticos, pensamos que nosotros pusimos el MIEN, capaz que es el Ministerio de Economía, capaz que es el Poder Ejecutivo en su conjunto, que se disponga el no cobro de impuestos para la importación de estos gasodomésticos. Así facilitamos aún más abaratarlos. No porque pensemos que con eso la empresa de gas tiene que hacer un gran negocio, sino que es el vehículo para que sean consumidores de gas y, por supuesto, incrementar el consumo de gas de esa manera. Habría que pedirle a Petrobras, porque esto son ayudas para la empresa que administra Petrobras, que concrete la construcción del caño de acero que asegura la presión adecuada a la zona de Pocitos y Punta Carretas, porque más allá de lo que se diga, nosotros, la verdad, a veces nos quieren hacer discutir por detalle. ¿Es cierto o no es cierto que los usuarios de Pocitos y Punta Carretas, cuando se prenden todas las calderas, la presión que debe ser de 4 bar baja a menos de 2? ¿Es cierto? ¿Por qué? Porque los compañeros han estado todo el tiempo atendiendo reguladores, que son los mecanismos de seguridad para bajar de 4 kilos de la red a 20 gramos la distribución interna, yendo a cualquier hora de la madrugada a rehabilitar reguladores. Es más, se tuvo que hacer un parche que implica suministrar unos 600 gramos más de presión ahí cerca del edificio de la UTE porque estaba esta situación. ¿Es cierto o no es cierto que, como quedó la red, necesitamos hacer este caño de acero que está planteado de hace años? Bueno, hay que concretarlo. Que se realice sin más dilatoria, que se obligue a la empresa a hacer todo un estudio de lo que se llaman bocas ociosas, es decir, cañerías en lugares donde hay gas, pero que no tienen usuario conectado, para ver cuáles sirven y cuáles no. Y ahí ya tenemos un mercado potencial, porque lo único que hay que hacer es conectar el gas. Que la URSEA autorice transitoriamente a Montevideo para realizar reparaciones o extensiones de cañerías, porque esto es otro elemento que nos aleja usuarios. Se rompe una cañería, hay que llamar a los matriculados te cobran cualquier plata, a veces ni siquiera van, a veces te dicen conectate a la energía eléctrica, te venden un coso de GLP, no te quedes más con el gas natural, porque el matriculado quiere hacer su trabajo y cobrar. Ahora, tenemos un reglamento que prohíbe hacer esto, y más allá que hemos dicho que no es cierto que el mercado liberalizado de los matriculados beneficia al usuario, y tenemos prueba de eso, bueno, la URSEA dice que no. Bueno, transitoriamente habilitemos. No digamos que hay que modificarlo, sino que hagamos un parchecito y digamos, bueno, por 2 años sí. Nada más, después volverá al régimen actual, tendremos regasificadores. Modificar la normativa departamental para que todos los edificios nuevos tengan cañería de gas, así como hay electricidad y agua, todos tengan cañería de gas, porque tenemos un problema. Tenemos un edificio con gas en una esquina y al lado tenemos un edificio sin gas, teniendo la red por adelante. Una vez después que está construido el edificio, es mucho más difícil hacer las cañerías. Por supuesto, no abandonar el edificio 25 Mayo Juncal. Ustedes habrán visto que tuvimos una visita del parlamentario, la otra vuelta de más de una medida, porque hay una gran idea de que debemos abandonar el patrimonio, el único patrimonio que le queda a la empresa. Porque cuando se paga alquiler, para ir a alquilar un piso entero de $225.000 por año, entre el alquiler y los gastos comunes en el edificio Plaza Mayor. Tenemos un piso entero vacío y otro que con mínimos arreglos se puede usar para tener a todo el mundo como había antes. Cuando éramos compañía del gas, toda la parte administrativa, toda la parte comercial se iniciaba ahí. Los directores, todo. Y finalizo, y es cierto, ahora sí, pido disculpas.
realizar un análisis exhaustivo de los gastos superfluos. En el 2012, un informe de una comisión interna, no del sindicato, sino de jerarcas de la empresa, decía claramente, por ejemplo, que la empresa tenía 5 estudios jurídicos. 5. Y había uno que no sabía ni para qué era. Pero nosotros entendemos que hay que ir por ese camino también. Y por supuesto, no plantearse que la gran solución es rebajarle el salario a los trabajadores. Perdón por el tiempo excedido y muchas gracias.